con la obligación número 11 dentro del marco de lo dispuesto puntualmente por el Código Tributario, que resulta aplicable también a los procedimientos de fiscalización que se pudieran generar, ¿no? En este caso, el Código nos habla de sustentar la posesión de los bienes mediante los comprobantes de pago que permitan, a su vez, sustentar costo o gasto que acrediten su adquisición y otro documento previsto por las normas para sustentar la posesión cuando la administración tributaria lo requiera. Acá vamos a un tema más de operatividad, ¿no? Nos están hablando de sustentar la posesión. ¿Esto qué quiere decir? Que uno demuestre que aquellos bienes muebles le pertenecen, ¿no? En este caso es directamente, es puntual, es concisa esta obligación, eh, solamente hay que demostrar mediante un comprobante de pago. Ahora bien, justo a esto queremos llegar. Existen posibilidades de que al querer sustentar la posesión, un deudor tributario o un contribuyente presente un documento o en este caso un comprobante de pago que no reúna las formas o los requisitos establecidos para ese fin o que en sí no sustente la posesión de los bienes con los comprobantes de pago. En ese sentido, podemos ver que la administración tributaria en la parte pertinente a infracciones, llamemos a las tablas del 1 al 3, ha impuesto por ejemplo, para el caso de empresas, la infracción al artículo 176, numeral 15, que es no sustentar la posesión de bienes con los comprobantes de pago. Esto constituye ya una infracción, como estamos viendo. Esto es cuando directamente no se sustenta la posesión de bienes con un comprobante de pago. Y también en la infracción al artículo 176, numeral 6, cuando se sustenta la posesión de bienes con documentos que no reúnen los requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago. Es decir, no llegan a la condición de comprobantes de pago, son solamente documentos. ¿Y esto qué puede ser? Por ejemplo, alguna proforma en donde alguna, alguna persona natural con negocio o un representante de una empresa pueda intentar sustentar la posesión sin que ello fuera acorde a la norma, puesto que se le exige un comprobante de pago, ¿no? Como obligación número 12, el Código Tributario señala que los administrados, llámese deudores tributarios o aquellos terceros que estén relacionados, deben guardar absoluta reserva de la información a la que hayan tenido acceso, relacionada a terceros independientes utilizados como comparables por la Administración Tributaria como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transferencia. Aquí es puntualmente para aquellos deudores tributarios, ¿no? Que, por ejemplo, son empresas que están siendo fiscalizadas por la administración tributaria, en donde se les va a hacer un comparativo por las operaciones comerciales que realizan. Entonces, estas empresas fiscalizadas van a tener la posibilidad, tienen el derecho de elegir a dos personas naturales para que puedan apersonarse y visualizar cuáles son aquellas operaciones comerciales que están siendo comparadas con terceros independientes, ¿no? Entonces, acá la obligación es que estas personas naturales que asisten en representación de la empresa fiscalizada deben de guardar absoluta reserva de la información, es decir, deben de simplemente observar y en este caso no divulgar la práctica comercial que corresponde a aquellos terceros independientes que están siendo utilizados como comparables, ¿no? Esto va de la mano con los derechos de los administrados, que también vimos en el módulo 1 en la clase pasada, donde el derecho de los administrados era que dos personas naturales pueden observar este tipo de análisis que hace la administración. Entonces, si la administración tributaria permite como derecho que la posibilidad de que la empresa pueda observar este comparativo, también constituye como otra cara de la moneda que guarden absoluta reserva de esta información, ¿no?
Asimismo, señalamos que esta obligación conlleva la prohibición de divulgar bajo cualquier forma o usar, sea en provecho propio o de terceros, la información a que se refiere el párrafo anterior, e inclusive es extensible a los representantes que se designen al amparo del numeral 18 del artículo 62. Claro, como ya lo hemos venido señalando en el desarrollo de este punto, eh, esta absoluta reserva está de la mano con la prohibición de divulgar bajo cualquier forma o usar en provecho propio de tercero la información a que se ha llegado, ¿no? Simplemente es una constatación, una posibilidad que da la administración como mediante un derecho de prueba y también relacionado al derecho de defensa de que estas personas naturales puedan observar, pero ello no significa que la administración tributaria valide que esta observación realizada pueda ser en beneficio de aquella empresa que está siendo fiscalizada, ¿no? Es una práctica que directamente la administración, como lo vemos, rechaza, ¿no? Recordemos que el numeral 18 del artículo 62 del Código Tributario está relacionado con la designación de hasta dos representantes con la finalidad que tengan acceso a la información de los terceros independientes utilizados como comparables por parte de la administración tributaria. No válidamente esto se puede ver, se puede analizar también en un procedimiento de fiscalización donde se hable o se desarrolle el tema de precios de transferencia, ¿no? Esto ya lo hemos visto, como ya les mencioné en el módulo número 1, en lo que es el acápite de derechos de los administrados, ¿no? Esta posibilidad de que la empresa que está siendo fiscalizada o requerida por la administración tributaria puede designar a dos personas naturales o dos representantes en sí para que puedan tener acceso a la información de terceros independientes utilizados como comparables, ¿no? Obligaciones de los administrados. En cuanto a la obligación número 13, es permitir la instalación de los sistemas informáticos, equipos u otros medios utilizados para el control tributario proporcionados por SUNAT con las condiciones o características técnicas establecidas por esta. ¿Sí? En este caso, lo que la administración nos está indicando es que válidamente la administración tributaria puede exigir al contribuyente para que éste le permita la instalación de equipos para realizar el control tributario de la empresa. Esto es por un periodo de tiempo, ¿no? Esto es en sí por un interés de recopilar información vinculada al cumplimiento de obligaciones tributarias. Aquí podríamos hablar que dentro del marco de un procedimiento de fiscalización, el agente de fiscalización podría señalar el control o la incautación o la inmovilización de cierta información en aras, de realizar el procedimiento de fiscalización, en aras de requerir luego, posteriormente, un análisis de ciertos aspectos vinculados al tributo que se está fiscalizando, ¿no? Entonces, esto acarrea que la administración le permita hacer estas operaciones en las instalaciones o en los locales de los administrados, ¿no? Poner ciertas restricciones a las facultades que tiene el administrado de poder emplear estos medios de prueba, llámese documentaria. Entonces la administración va a tener el permiso de que el contribuyente no tenga el derecho o no tenga el acceso a esta documentación propia, y más bien que sea la administración la encargada de que a través de diversos soportes pueda sustentar la, la reserva de esta documentación que resulta importante para lo que es el procedimiento de fiscalización, ¿no? Podemos ver que la administración tributaria en el local de la propia fiscalizada pueda utilizar métodos en cuanto al inventario, por ejemplo, de una empresa determinada en su local comercial, pueda realizar el cintado
en cuanto al tema de aduanas, de cierta mercancía, que en este caso requiere ser analizada por, por la administración tributaria en cuanto a aduanas, cotejada, ¿no? Revisada minuciosamente. Entonces, el administrado debe permitir la instalación de equipos u otros medios para el control, para el control tributario, ¿no? Por ejemplo, el no recurrir, el no permitir que este accionar de la administración tributaria hace que acarree una infracción, ¿no? Que es la que se encuentra en el numeral 11 del artículo 177 del tubo del Código Tributario, la cual señala que no permitir o no facilitar a la administración tributaria el uso de equipo técnico de recuperación visual de microformas y de equipamiento de computación o de otros medios de almacenamiento de información para la realización de tareas de auditoría tributaria cuando se hallen bajo fiscalización o verificación. Es decir, volviendo al tema de no permitir la instalación de diversos equipos en el procedimiento de fiscalización, válidamente la administración puede realizar alguna determinada verificación in situ a a la empresa requerida, y en el caso de que la contribuyente no permita el equipo técnico, ya sea de cómputo, que pueda requerir la administración tributaria mediante su agente, puede esto acarrear la infracción que estamos señalando, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la administración puede realizar algún tipo de auditoría tributaria, y en este caso, si la empresa o la persona o el deudor tributario que está siendo fiscalizado no le permite la instalación de diversos equipos, puede llevar a una sanción, ¿no? A través de la recurrencia de esta infracción, ¿no? En la obligación número 14, tenemos que la obligación del deudor tributario es comunicar a la SUNAT si tiene en su poder bienes, valores y fondos, depósitos, custodia y otros, así como los derechos de crédito, cuyos titulares sean aquellos sujetos en cobranza coactiva que la SUNAT les indique. Para dicho efecto, mediante resolución de superintendencia, se designarán los sujetos obligados a proporcionar dicha información, así como la forma, plazo y condiciones que deben cumplirla. Acá vemos que SUNAT, la Administración Tributaria, realiza coordinadamente con algunos deudores, con algunos contribuyentes, perdón, la posibilidad de ejercitar la acción de cobro de deuda, ¿no? Acá vemos que si bien la SUNAT es el principal encargado de ejercitar todas las facultades que tiene en su poder para efectivizar el cobro de deuda tributaria, también obliga de otro modo a que un administrado en su condición de acreedor de deuda acreedor de deuda en el sentido de una deuda comercial, ¿no? Porque un contribuyente en cierto modo no es acreedor de deuda tributaria, sino en este caso estamos hablando de que si un contribuyente determinado puede tener acreencias comerciales o acreencias con un deudor tributario, puede comunicar directamente a SUNAT para que efectivamente la administración tributaria pueda hacer el cobro de esta creencia tributaria con el deudor, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, la empresa la empresa denominamos eh, A Motores, Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿sí? Esta empresa tiene una acreencia con la empresa Instalaciones Ferroviarias, ¿no? Entonces, esta empresa Instalaciones Ferroviarias es deudora tributaria de la Administración Tributaria. No obstante, la primera empresa A, ¿sí? Si bien esta empresa tiene una relación comercial con Instalaciones Ferroviarias, en este caso puede comunicar a la Administración Tributaria
de que la deudora tributaria, en este caso, tiene un deber de pago con esta empresa, ¿no? Con la empresa A. Entonces, en ese sentido, inclusive la empresa comercial A podría tener en su poder algún bien o algún depósito en custodia que pueda comunicar a la SUNAT para que ésta haga factible el cobro del tributo que está pendiente de pago, ¿no? Más aún en el caso en que esto se encuentre en cobranza coactiva, ¿sí? Ahora, este hecho de comunicar a la SUNAT hace que en el ejemplo que hemos propuesto, la empresa A, ¿sí?, pueda formar parte del procedimiento de fiscalización. Entendemos que no, ¿no? Este deber de comunicar hace que no forme parte del procedimiento de fiscalización. Es una obligación que más bien va a permitir a la administración tributaria de ejercitar y encauzar todos los medios para que estos bienes que están en posesión, vuelvo a reiterar, en el caso del ejemplo, que estén en posesión de A, puedan pasar al poder de la administración tributaria y en este caso cerrar la creencia tributaria que tiene el verdadero deudor tributario con la administración, ¿no? Por ejemplo, eh, en este caso anterior, ya una vez que comunica la empresa a SUNAT de estos bienes que tienen poder de la verdadera deudora tributaria, la administración tributaria directamente podrá emplazar al deudor tributario de la custodia o de los bienes que ya han sido pasados o en este caso que han sido materia de entrega y que en este caso resultan ser para cubrir la deuda tributaria, ¿no? Como obligación número 15, la misma consta en que la permisibilidad en este caso no es que en este caso, la administración tributaria puede realizar acciones que correspondan a diversas formas de asistencia administrativa mutua. Lo que quiere decir esto es que es permisible que la administración tributaria pueda realizar intercambios de información con jurisdicciones, con distintas jurisdicciones a nivel mundial a fin de compartir información que resulte beneficiaria para ellas, como también de manera recíproca a la propia SUNAT, ¿no? La administración, por ejemplo, para que esto se pueda materializar en un ejemplo, vemos que un ciudadano peruano ha recibido o ha realizado ventas en el extranjero, ¿sí? Y en este sentido está cobrando diversos montos y que los cuales constituyen ingresos afectos, ¿no? No obstante, en Perú estas no han sido declaradas. Entonces, válidamente la administración tributaria correspondiente en el extranjero podrá cursar un tipo de información a SUNAT para que se efectivice el cobro de estas rentas obtenidas a nivel o en el exterior del país, ¿no? Porque sabemos de que todo domiciliado peruano tributa por rentas de fuente mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a haber una cooperación en el sentido de administraciones tributarias para que puedan intercambiar información para los fines eh, tributarios pertinentes, ¿no? Ahora, los administrados deben presentar o exhibir en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes, libros de actas, registros y libros contables y cualquier documento en la forma, plazos y condiciones en que sean requeridos, así como sus respectivas copias, las cuales deben ser refrendadas por el sujeto, su representante y, de ser el caso, realizar las aclaraciones. Acá vemos cómo la administración, en pos de realizar esta asistencia entre administraciones en cuanto a la información, exige que éstas sean entregadas dentro en este caso, dentro de las formas y plazos y condiciones que la propia administración estime
pertinente, ¿no? Ahora, también es exigible concurrir a las oficinas de SUNAT cuando sea requerido, ¿no? También resulta exigible presentar a SUNAT las declaraciones informativas para el cumplimiento de la asistencia administrativa mutua en la forma, plazo y condiciones que establezca mediante resolución de superintendencia. Bueno, puntualmente lo que establece mediante resolución de superintendencia es no es materia de la presente exposición, puesto que es un tema puntual donde se habla de el plazo que tiene el determinado administrado, la forma en que estas copias pueden ser obtenidas de la información que tiene cada administrado y deben ser entregadas, no son puntuales, y las condiciones en este sentido, si los informes, los libros de actas y los registros deben ser impresos en su totalidad o solamente la información que considere pertinente de acuerdo a lo requerido por la administración. No son datos puntuales que están establecidos ahí directamente en la resolución de superintendencia. Ahora bien, también hay una distinción en este último punto de obligaciones en cuanto a que las empresas del Sistema Financiero Nacional deben presentar información también sobre las cuentas y datos de identificación de aquella persona sobre la cual se está requiriendo, ¿no? Por ejemplo, como ya hemos visto, eh, el sistema financiero a través de sus bancos pueden brindar la información que comprende la identidad y la titularidad del beneficiario final. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos, por ejemplo, de ser necesario, eh, pueden comunicar a la administración tributaria todos aquellos datos personales de algún beneficiario final que ya haya sido identificado directamente, ¿no? Esto quiere decir aquella persona que está detrás de una estructura o una ramificación empresarial que es dirigida, ¿no? Que dirige, perdón. Entonces, directamente, en este caso de las empresas del sistema financiero pueden presentar este tipo de información, ¿no? Ya se ha identificado el beneficiario final, que es aquel que encabeza el, toda la estructura, quizá empresarial, ¿no? Donde se desarrollan diversas operaciones comerciales, donde ya se ha identificado plenamente, donde es aquella persona a la que se quiere llegar y no a los que se subordinan ante él o ante esta empresa. Entonces, el sistema financiero a través de bancos pueden brindar toda esta información cuando ya se ha identificado, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior estamos hablando de administrados en general, no de empresas o de entidades bancarias, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, informaciones que están señaladas en la resolución de superintendencia también pueden ser las condiciones de reserva de esta información que están brindando estos administrados, ¿no? La reserva, en este caso la forma en cuanto a la presentación también de copias eh, y los plazos, como ya se ha indicado, ¿no? Los plazos que están señalados en la resolución de superintendencia. Y bueno, para recordar qué es, como ya lo hemos también indicado anteriormente, qué es aquella asistencia administrativa mutua, es simplemente el intercambio de información en el marco de la asistencia administrativa mutua. Esto está ampliamente desarrollado también directamente en el decreto legislativo número 1315, ¿sí? Donde señala que hay distinto tipo de información que pueden recabar, que esta puede ser solicitada puede ser presentada de manera automática, puede ser voluntaria, y que todo esto esté enmarcado en cuanto a la inclusión de Perú en lo que es el desarrollo de la OCDE, ¿no? El desarrollo de esta organización, y que Perú quiere formar parte, ¿no? Ahora, posteriormente a ello, a estas obligaciones de los administrados, vamos a ver algunos casos particulares que también lo podemos encontrar dentro de lo que es un procedimiento de fiscalización y que claramente está identificado. Por algo está en el Código Tributario, como ya lo hemos señalado, ¿no? Ahora bien, el artículo 89 nos habla del cumplimiento de obligaciones tributarias de personas jurídicas.
En el caso de personas jurídicas, las obligaciones tributarias deberán ser cumplidas por sus representantes legales. ¿Qué pasa si en el desarrollo de un procedimiento de fiscalización vemos que esas obligaciones tributarias han sido desarrolladas por un apoderado judicial? ¿Tendrá algún tipo de responsabilidad este apoderado judicial? ¿Habrá alguna sanción que se le imponga? ¿Habrá algún tratamiento inclusive penal que pueda llegar a incurrir sobre esta persona natural? Entendemos que no, ¿no? Porque el apoderado judicial guarda diferentes tipos de, o ejerce diferentes tipos de actividades a la directamente relacionada al representante legal, ¿no? El apoderado judicial no llega a directamente a relacionarse con aquellas obligaciones tributarias, ¿no? Por ejemplo, el liquidador tampoco. El liquidador usualmente, si bien algunas empresas nombran como liquidador al representante legal o algún miembro del accionariado, si este liquidador es totalmente independiente y ha sido contratado para liquidar puntualmente a la empresa, vemos que de cierto modo no está relacionado directamente con las obligaciones tributarias eh, que debió cumplir la empresa en su momento. Por ende, no debería recaer en ningún tipo de responsabilidad, ni de responsabilidad solidaria, ¿no? Que esté tipificada en el artículo 18, sí, 18 del Código Tributario. Entonces, vemos que son directamente los representantes legales, ¿no? Los que tendrían que incurrir en alguna infracción. Luego, el artículo 90 nos habla del cumplimiento de obligaciones tributarias de las entidades que carecen de personería jurídica. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de entidades que carezcan de personería jurídica. Las obligaciones tributarias se cumplirán por quien administre los bienes o, en su defecto, por cualquiera de los integrantes de la entidad, sean personas naturales o jurídicas. Acá es claro. Acá, por ejemplo, estamos hablando de consorcios, ¿no? Pero antes de desarrollar sobre el consorcio, quisiera mencionar un ejemplo aquí de aquellos representantes que pueden ser sancionados. Eh, por ejemplo, en el caso de una empresa que ha aumentado indebidamente el crédito fiscal y no se ha comprobado la fehaciencia de las operaciones comerciales, es decir, las compras, ¿no? Aquí podemos ver que de repente directamente ha sido el encargado del área contable, conjuntamente con el representante legal, quienes han podido comprar eh, o adquirir diversas facturas donde se señalan compras diversas a nombre de la empresa sin que ellas se hayan realizado, es decir, no han sido fehacientes. Entonces, han deducido, en este caso, han aumentado el crédito fiscal a favor de la empresa de manera dolosa, ¿no? Es decir, con un conocimiento, con la voluntad de realizar esta acción para beneficios propios, ¿no? Entonces, acá sí se observa de que estas personas naturales podrían incurrir inclusive en un delito, ¿no? Y claro, está dado de que hay una defraudación aquí, ¿no? Entonces, aparte de la sanción tributaria que le corresponde a la propia empresa y solidariamente a estos representantes, también estaría el tema penal, ¿no? Por cuanto claramente hay una defraudación, ¿no? Ahora, en el caso del artículo 90, volvemos a esta filmina. Acá estamos hablando directamente de un consorcio, ¿no? Entonces, a ver, vamos a desarrollar un ejemplo. El caso de consorcio. Existe el operador desvinculado del consorcio hace 2 años. Se le puede atribuir responsabilidad por obligaciones tributarias pendientes del año 2000. Estamos hablando de que el 2020 se desvinculó. Es un operador desvinculado del año 2020. Pueden atribuir la responsabilidad por obligaciones pendientes del año 2018, claro. Ujú. Hace 2 años se desvinculó, o sea, el 2018 dejó de pertenecer al consorcio. Entonces la pregunta es si hoy, el 2020, le pueden atribuir algún tipo de responsabilidad. Eh, Creemos que no. ¿Por qué? Porque se le puede atribuir una responsabilidad
en el caso de que este operador todavía pertenezca al consorcio. Recordemos que el consorcio es no tiene personalidad jurídica, es decir, se reúnen dos personas jurídicas para un fin común. Sin embargo, esta unión, esta consecución de fines comunes no genera una personalidad jurídica. Entonces, como operador, esta persona sí podría haber concurrido en algún tipo de infracción siempre y cuando no se haya desvinculado, y sobre todo por aquellas operaciones realizadas hasta el 2018. Podría haber recaído en este caso en una responsabilidad por este accionar hasta el año 2018. No obstante, a la fecha ya no creemos que pueda ser así, ¿no? Luego vemos el caso del artículo 91, donde se habla del cumplimiento de obligaciones tributarias de las sociedades conyugales y sus sucesiones indivisas. En las sociedades conyugales o sucesiones indivisas, las obligaciones tributarias se cumplirán por los representantes legales, administradores, albaceas o, en su defecto, por cualquiera de los interesados, ¿no? Luego, como en el artículo 96, referente a obligaciones de terceros, ¿sí? Dejamos lo que son los casos particulares. Ahora nos trasladamos a los que son obligaciones de terceros. Finalmente vemos lo que es el artículo 96, obligaciones de los miembros del Poder Judicial y otros, por ejemplo, en cuanto están relacionados al Ministerio Público, funcionarios y servidores públicos, notarios, fedatarios y martilleros públicos, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo? Nos hablan de que los miembros del Poder Judicial, como ya les he mencionado, y todos los que acabo de señalar, comunicarán y proporcionarán a la Administración Tributaria la información relativa a hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias. Y adicionalmente, en el caso de la SUNAT, aquella necesaria para prestar y solicitar asistencia administrativa mutua en materia tributaria de la que tengan conocimiento en el ejercicio de funciones de acuerdo a las condiciones que establezca la Administración Tributaria. Acá el fin de la norma es que todos aquellas personas o entidades, personas en el aspecto privado o aquellas entidades públicas que tengan algún tipo de información, deben de proporcionarla a la administración tributaria para que ella pueda almacenar esta información y pueda realizar las verificaciones o pueda constatar si existen obligaciones tributarias pendientes. Y a su vez, en el caso de la administración tributaria, que en este caso es SUNAT, en el caso puntual es SUNAT, si esta información brindada por, llámese notarios en el sector privado o en el Poder Judicial o el Ministerio Público, puede servir también para ser compartida con una entidad que realice las mismas funciones pero en el extranjero, ¿no? Entonces, de esta forma va a ser también, o se puede ver que esta información es importante, es rica porque va a permitir que sea compartida con alguna entidad administrativa que guarde similares funciones como la de SUNAT, ¿no? Por eso es que se menciona que existe la posibilidad, existe la exigencia, perdón, es una obligación de que estas personas o estas entidades deben de comunicar los hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias a la administración tributaria, y llámese SUNAT, ¿sí? Para que ésta también pueda solicitar asistencia administrativa mutua en materia tributaria, ¿no? De manera recíproca, ya sea brindando información o también que pueda de otro lado también solicitar información, ¿no? Pueden ser en casos judiciales, en casos penales, donde se ve que determinadas personas en cuanto a delitos tributarios pueden ser
sentenciados en materia penal, pero en el proceso de investigación también se han reflejado diversos infracciones tributarias de las cuales las entidades tributarias del exterior están interesadas en conocer para ser averiguadas en su país. Entonces, válidamente las personas, o en este caso el Ministerio Público, puede comunicar directamente a SUNAT para que esta información de esta persona que ha sido sentenciada acá en Perú pueda ser transmitida a la entidad administrativa recaudadora de tributos en el extranjero para que también se inicien las averiguaciones sobre el tema tributario, ¿no? Nos vemos cómo es esta asistencia administrativa mutua y el deber que tienen estos miembros, por ejemplo, del Ministerio Público y del Poder Judicial, de poder transmitir esta información. Ahora, el hecho de no transmitir esta información, como les mencioné en un principio, no es que sea voluntaria o no es que sea a criterio de estas personas, ¿no? De notarios o del Ministerio Público, de personas internas del Ministerio Público, personas que les corresponden. No es una facultad o no es a libre discrecionalidad, sino es que es una obligación. Y como es una obligación, el no cumplimiento de esta acarrea una infracción, que es la que está constituida en el artículo 177, numeral 15. Aquí podemos observar que el no proporcionar o comunicar a la administración tributaria en las condiciones que ésta establezca la información relativa a hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, sí acarrea una infracción y consecuentemente la sanción que está tipificada en el Código Tributario. Acá solamente a modo de enriquecerla, en este caso a la exposición en cuanto a estas obligaciones de terceros, señalamos la infracción tributaria. Ahora, la pregunta está, ¿se puede, se puede encontrar este tipo de infracción o este tipo de acción que es la de transmitir información relativa a estos hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias? ¿Se puede encontrar este accionar dentro de un procedimiento de fiscalización? Podríamos encontrar a que se le notifique mediante un requerimiento a funcionarios, por ejemplo, del Poder Judicial, llámese jueces o secretarios judiciales, en donde por un tema penal o por un proceso penal no hayan comunicado. Particularmente, en mi experiencia, no he tenido conocimiento de que se haya puntualmente requerido a algún trabajador para que brinde algún tipo de información. En este caso, a través de notarios, sí se puede, sí he visto que se han fiscalizado a notarios, en este caso, se les ha abierto procedimiento de fiscalización en cuanto a sus funciones notariales y en cuanto a ellas se les ha requerido que proporcionen información sobre hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias en cuanto a personas que han celebrado contratos en estas notarías, ¿no? Entonces, aquí sí es más presente la posibilidad de que se pueda abrir un procedimiento de fiscalización, ¿no? En cuanto a notarios. Luego, eh, como obligaciones de terceros también está el artículo 97, que es obligaciones del comprador, usuario, destinatario y transportista, ¿sí? Acá vemos que las personas que compren bienes o reciban servicios están obligadas a exigir que se les entregue los comprobantes de pago por las compras efectuadas o por los servicios recibidos, así como los documentos relacionados directa o indirectamente con estos, ya sean impresos o emitidos electrónicamente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que toda aquella persona que compra puede exigir que se le entreguen estos documentos o comprobantes de pago que se ha emitido. Las personas que prestan el servicio de transporte de bienes están obligadas a exigir al remitente los comprobantes de pago, las guías de remisión y o los documentos que correspondan a los bienes. ¿Sí? Ahora bien,
el hecho de no, este hecho de no emitir esta documentación o comprobantes de pago está sancionada, o perdón, está tipificada como una infracción en el artículo 174 y que posteriormente también acarrea la sanción. Ya, entonces ya anticipadamente hemos dado la respuesta. Esto sanciona a quienes deben emitirlos. Y planteamos la interrogante, ¿cabe sanción para la persona que debe recepcionar, por ejemplo, las guías de remisión remitente o transportista, en el marco de un procedimiento de fiscalización? Si, por ejemplo, a un contribuyente se le está requiriendo que acredite mediante guías de remisión remitente o transportista el hecho de que la adquisición de una determinada maquinaria pesada le permite sustentar la fehaciencia de su operación, ¿sí? En este caso, este sujeto fiscalizado, esta empresa que adquirió maquinaria pesada, puede recaer en alguna sanción porque no exhibe las guías de remisión remitente o transportista. En este caso, entendemos que en un procedimiento de fiscalización, este tema, a ojos de la administración tributaria, le va a restar fehaciencia a las operaciones de compra si es que no las exhibe, ¿sí? Pero entendemos que en este caso, la persona fiscalizada de esta empresa que adquirió maquinaria no está en la obligación de que como recepción demuestre la guía de remisión remitente o transportista, puesto que esta obligación directamente es de aquellas personas que deben emitirlo, ¿no? No obstante, en el procedimiento de fiscalización vemos que ya por la jurisprudencia la administración tributaria hace mediante la valoración o mediante la razonabilidad o la valoración razonable de las pruebas aportadas en el proceso, de que esta información, esta documentación va a ser importante, ¿no? Entonces acá podemos ver que de cierto modo hay una contradicción en cuanto a que si bien la emisión, o perdón, si bien la infracción puede estar vinculada solamente a aquellas personas que deben emitir estas guías, ¿ya? Eh, en un procedimiento de fiscalización se puede sancionar o puede ser motivo de reparo a aquellos que recepcionan estas documentaciones, ¿no? Entonces vemos cómo, si bien el, el Código Tributario, de acuerdo a una correcta interpretación, debe sancionar solo a los que emiten la guía de remisión remitiendo transportista, en el marco de un procedimiento de fiscalización, ellos no están así, no es tan cierto, porque puede ser sancionado a aquellos que recepcionan, ¿no?